última clase correspondiente a este curso de Historia del Derecho. Ya saben, la semana que viene, sobre las 14:15, van a tener la prueba correspondiente. Saben también el formato y los temas. Nuestro tema de hoy refiere a la constitucionalización de los derechos sociales. Es el último tema del programa. Y en ese sentido vamos a ver los siguientes 5 puntos. En primer lugar, y como es de orden, una introducción al tema donde haré expresa referencia a la noción del constitucionalismo, al concepto de constitucionalismo. Hablaré de constitucionalismo para hablar luego de la constitucionalización. La primera es la doctrina, la segunda es el efecto de la aplicación de la doctrina. Así que, introducción y noción de constitucionalismo. En segundo lugar, voy a insistir en una idea, en un concepto que ustedes ya han manejado, porque así me lo hicieron saber, que es la idea de los derechos de segunda generación o derechos sociales. Ese es un concepto que ustedes ya lo manejan, pero que lo vamos a precisar y afinar. En tercer término, diremos algo sobre el fundamento, es decir, la explicación doctrinaria de los derechos de segunda generación. ¿Por qué estos son necesarios? ¿Cómo se justifican? Fundamento de los derechos de segunda generación. El cuarto aspecto, que sería lo medular del tema, sin quitar la importancia a los otros puntos, naturalmente, vamos a hablar del fenómeno de la constitucionalización, es decir, cómo se incorporaron en textos constitucionales estos derechos sociales o de segunda generación. En este sentido, voy a referir a algunos antecedentes del siglo XVIII y del siglo XIX. Les voy a mencionar 4 antecedentes en particular. Luego voy a hablar de 3 constituciones del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, que fueron claves en la recepción de los derechos sociales. Por su orden, la Constitución mexicana de 1917, conocida como la Constitución de Querétaro. En segundo lugar, la Constitución alemana de 1919, conocida como la Constitución de Weimar, que se escribe Weimar, W-E y latina M-A-R, Weimar, Weimar. En cuarto lugar, primero antecedente, segundo México, tercero Alemania, cuarto España, 1931, es decir, la constitución de la Segunda República Española, el efímero período de la República Española entre 1931 y el comienzo de la Guerra Civil, 1936. Y luego haremos una referencia a nuestra Constitución de 1934, Constitución que sobrevino al golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, es la Constitución de Terra. Para pasar en quinto lugar, como quinto punto, si el cuarto es la constitucionalización, el quinto punto será la internacionalización de los derechos sociales, en particular los derechos del trabajo. En este punto, el tema será la creación de la famosa OIT, Organización Internacional de Trabajo, organismo que ustedes naturalmente conocen porque es de permanente mención. Así que lo primero es introducirnos en el tema, para lo que vamos a recordar, en primer lugar, que en la clase pasada nosotros hablamos del fenómeno de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, aquel complejo proceso que se desarrolló en Inglaterra entre 1760 aproximadamente y 1830, que produjo una serie de consecuencias, desde luego la sustitución del trabajo artesanal por el trabajo fabril y sobre todo la denominada cuestión social o cuestión obrera, que fue la gran consecuencia de esa revolución industrial. Tienen claro de qué hablamos cuando referimos a la cuestión obrera, es decir,
la explotación, las condiciones miserables de vida que padeció la clase trabajadora en esas primeras etapas de la revolución industrial, con terribles consecuencias por jornadas extenuantes de 18, 20 horas, explotación del trabajo infantil, inexistencia de cualquier régimen de previsión social, de jubilación, de atención de enfermedades profesionales, inexistencia de una doctrina de protección y seguridad laboral, en fin, todo lo que ustedes ya conocen, a lo que se suma las condiciones de vida o de sobrevida que padecía la clase trabajadora hacinada en barrios donde no había saneamiento, las viviendas eran miserables, las enfermedades eran plagas permanentes. Es decir, que la revolución industrial produjo consecuencias positivas para la humanidad. Se ha hablado de un take-off, es decir, un despegue definitivo de la humanidad a partir de la revolución industrial, pero con un costo muy elevado en esas primeras etapas. Tengan presente también, y esto es parte de la introducción, que frente a esta gravísima problemática social se plantearon diferentes respuestas jurídico, política, económicas, es decir, respuestas doctrinarias en el plano económico, en el plano filosófico, en el plano de las ideas en general. Nosotros en ese sentido ya vimos por su orden, el socialismo utópico, el marxismo, el cooperativismo, el socialismo reformista o evolucionismo, en el otro extremo el anarcosindicalismo y finalmente la doctrina social de la Iglesia Católica. Cada una de estas respuestas con sus premisas muy distintas, opuestas. Para algunas visiones la lucha revolucionaria era ineludible, para otras no solo no era ineludible, sino que era absolutamente indeseable. Para algunas debía suprimirse el Estado burgués mediante una etapa intermedia de la dictadura del proletariado, como el caso del marxismo. Para otras, como el anarcosindicalismo, había que pasar directamente a comunidades autogestionarias. En fin, todo lo que ya vimos la clase pasada y que no voy a repetir. Pero ahora sí, recuerden que, y nos vamos aproximando ya al inicio de la clase de hoy, estas respuestas doctrinarias produjeron un efecto. Ese efecto fue la proclamación de derechos sociales. Es decir, primero la respuesta doctrinaria, primero el fenómeno tecnológico de la revolución industrial, luego sus consecuencias sociales, luego la respuesta en el plano del pensamiento y finalmente la concreción de algunos de los postulados doctrinarios mediante el establecimiento, mediante el reconocimiento de los derechos sociales. Es decir, por su orden, primero el fenómeno de la revolución industrial, sus consecuencias sociales, la respuesta en el plano de las ideas y luego ese proceso político que es propio del siglo XX, cuando se proclamaron efectivamente y se constitucionalizaron los derechos sociales. Y este es un proceso típico del siglo XX que tuvo, yo diría, dos momentos con un interregno. El primer momento fue el tercio inicial, hasta el comienzo de la década de 1930, donde tenemos lo más notable de la constitucionalización de los derechos sociales: México 1917, Alemania 1919, España 1931, Uruguay 1934 y algunos países en la línea precursora de estas constituciones en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial es el interregno, es decir, donde naturalmente que se frenó este fenómeno de proclamación de derechos, que fue retomado con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945 en adelante, otra vez con los mismos postulados sociales, en particular con el auge de la denominada socialdemocracia, eh, tanto en Alemania como en Italia, en los países nórdicos, en países
de América Latina. Es decir, que el movimiento inicial de constitucionalización luego se vio, tras la Segunda Guerra Mundial, reafirmado o convalidado en un segundo impulso, ahora sí definitivo, y con mejor suerte que el primero, porque vamos a ver la triste vida que tuvieron las constituciones mexicanas del 17, alemana del 19 y española del 31. En el caso de Alemania, desembocó la República de Weimar, es decir, la Constitución de Weimar, la República instaurada penosamente después de la derrota en la Primera Guerra Mundial, terminó en el nazismo, es decir, terminó de la peor forma. En el caso de España, no le fue mucho mejor a la Constitución de 1931 porque la República, finalmente y al cabo de la Guerra Civil 1936, julio del 36, abril del 39, fue reemplazada por el régimen donde Franco, el generalísimo Francisco Franco, gobernó hasta su muerte, hasta el día mismo de su muerte, a mediados de la década del 70. O sea que la Constitución española, al igual que la alemana, fueron dos antecedentes teóricos muy interesantes, pero que tuvieron una triste vida. Y en el caso de México, vamos a ver que la Constitución sobrevivió, pero la fueron mutilando. Así como normalmente el proceso de los derechos humanos es un proceso ascendente, progresivo, a veces, en algún caso, como en este, se da que hay un gran avance que luego es diluido, que es contrarrestado. Y vamos a ver cómo, después de la Constitución del 17, sobrevino una norma de 1931 en México que limitó la aplicación de la Constitución del 17. Pero lo que quiero decir es que este fenómeno de la constitucionalización de los derechos sociales tuvo su primera hora teórica, más teórica que práctica, en el primer tercio, se opacó, se eclipsó durante la Segunda Guerra Mundial y se retomó con fuerza y con mayor éxito y realizaciones en la posguerra. Ahora sí, y dentro de la introducción, quiero referir a la doctrina del constitucionalismo, porque he hablado del fenómeno de la constitucionalización. Para eso tenemos que explicar qué es el constitucionalismo, porque el constitucionalismo es el soporte teórico de la constitucionalización de esos derechos. Si tuviera que dar una definición entre las muchísimas posibles, diría que el constitucionalismo es una doctrina jurídico-política, es decir, que tiene aspectos jurídicos y aspectos políticos, que subordina la organización entera del Estado, una doctrina jurídico-político que subordina en forma total, en forma entera, la institucionalidad del Estado en torno a un texto superior, un texto supremo, que es la Constitución. Es decir, es una doctrina que pone a un texto en el vértice de la pirámide, recuerden, ¿no? La concepción estratificada, la famosa pirámide de Kelsen, que paso el aviso, se le llama pirámide de Kelsen, pero en realidad es de un discípulo, es de Merton, es la pirámide de Merton. Kelsen desarrolló las ideas y el que le puso la forma de pirámide fue Merton. Llamémosle igualmente pirámide de Kelsen porque el concepto está allí, el concepto madre está allí. Eh, el constitucionalismo hace depender la vigencia de todo el sistema jurídico de una norma fundante, de una norma superior que es la Constitución. Y esto es típicamente kelseniano, desde luego. Recuerden, Hans Kelsen fue un gran jurista, autor de la Constitución austríaca de 1920, exiliado por su origen judío en los Estados Unidos previo a la Segunda Guerra Mundial. En 1934, Kelsen publicó La teoría pura del derecho, que es la obra más importante de una corriente llamada el positivismo jurídico, que tiene una base filosófica, el positivismo clásico del siglo XIX, Comte y los autores ingleses, pero que lo aplica a la teoría jurídica. Entonces, vuelvo, hablo de la concepción piramidal del derecho, donde hay una norma suprema fundante que es la Constitución. El constitucionalismo es la doctrina que le da a la Constitución el valor supremo y fundante de donde extraen su validez las distintas normas que tienen menor rango y jerarquía
De modo que está la Constitución, la ley y sus normas asimiladas, las normas reglamentarias, es decir, los decretos, los reglamentos, y finalmente los actos individualizados, las sentencias, los contratos, las resoluciones. Esto es de introducción al derecho, así que ustedes me imagino que lo recordarán. La palabra constitución, el concepto de constitución, una vez más tiene origen en Grecia. Es decir, como tantas cosas en la cultura occidental, la idea de la constitución es una idea ateniense. Hay una obra de Aristóteles perdida, pero de la cual se conoce su existencia, que se llamó Las Constituciones de Atenas. Y fue una especie de recopilación que hizo Aristóteles sobre normas llamadas constituciones, y que, según el filósofo, según Aristóteles, reflejaban el alma de la polis. Es decir, la constitución en el concepto griego es la norma general que da fisonomía, la norma general que le da rostro a la polis. La República de Platón, me preguntan, bueno, primero la República es una obra posterior, no hay en ese sentido una referencia tan explícita al concepto de constitución. La República de Platón, obviamente, que refiere a la organización del Estado. Yo les hablé de las utopías y en particular de la utopía de Tomás Moro. Hay quienes dicen que en verdad el género utópico fue anticipado por Platón, porque la república de Platón y el ideal del rey sabio, el rey filósofo, a mi juicio encarnado en Roma por Marco Aurelio, sabio y emperador, el rey filósofo, eh, la idea del rey filósofo, el rey bueno, el rey instruido y la república ideal es una idea platónica, pero no diría que este concepto de constitución aparece con tanta fuerza en la república, sino que es más bien, no es platónico, es aristotélico. No sé, ahora me pongo a pensar, o sea, en qué forma el maestro pudo haber influido en el discípulo. Todos sabemos la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles. En cuánto pudo haber influido Platón en la idea de las constituciones que aparecen en la obra de Aristóteles. Bueno, lo tendría que pensar y lo tendría que investigar como para dar una respuesta definitiva. A priori digo, no lo veo como determinante, pero esta es de las preguntas del chat que movilizan una reflexión y son las preguntas que decía el famoso Séneca, ¿no? El filósofo, que los hombres mientras enseñan aprenden y a veces las preguntas nos cuestionan aspectos que no habíamos pensado, como esta, por ejemplo, ¿no? La posible influencia platónica en la idea de constitución en Aristóteles. Bueno, me quedo con ese deber para trabajar. En concreto, quiero darles claramente la idea del constitucionalismo como la doctrina jurídico-política que subordina la organización institucional del Estado a un texto supremo fundante que es la Constitución. Entonces, esta es la doctrina y luego la constitucionalización es la subida, disculpen el término, digamos, la inclusión de determinadas normas de derechos sociales en los textos constitucionales. Entonces ahí ustedes tienen la noción de constitucionalismo, primero constitución, constitucionalismo y constitucionalización. ¿Se entiende, no? Constitución es la norma suprema. Constitucionalismo es la doctrina que le da un valor fundante a esa norma suprema. Y la constitucionalización es la incorporación de determinadas normas en los textos constitucionales. En nuestro caso, en nuestro tema de hoy, los derechos de segunda generación. Y paso entonces al segundo punto, que son los derechos de segunda generación. Ustedes ya tienen una aproximación, porque lo habrán visto seguramente en derechos humanos. Simplemente voy a recordar la idea de los derechos de segunda generación como los mínimos aceptables en materia social, los mínimos que el Estado debe garantizar en materia de vivienda, salud, educación,
seguridad social y derechos del trabajo en general. Es decir, los mínimos sociales, los mínimos por debajo de los cuales es inaceptable la situación de las personas. Se trata de derechos sociales porque pertenecen a determinados grupos o colectivos, a diferencia de los derechos de primera generación, que ustedes recordarán son derechos individuales, pertenecen al ciudadano. Los derechos sociales pertenecen a grupos, a colectivos. A los individuos, sí, en tanto miembros de colectivos o de grupos. Por otra parte, los derechos civiles y políticos, los derechos individuales de primera generación, los clásicos derechos liberales, implicaban una especie de límite perpetuo al poder del Estado. Límite perpetuo, es decir, un límite permanente al poder del Estado, imponiendo una limitación. El Estado, al reconocerlo, se autoimpone una limitación. Dije límite perpetuo, en latín sería non plus ultra, un no más allá, límite perpetuo, lo que no se puede ultrapasar, non plus ultra, lo que no se puede. El Estado juez y gendarme sí se vincula con esta concepción del Estado que asegura la paz interior y la seguridad exterior y se abstiene de ingresar en esa esfera individual, intangible, que son las libertades individuales. Entonces, los derechos de segunda generación o derechos sociales, ya se sabe, pertenecen a grupos, es decir, a los individuos en cuanto integrantes de determinadas colectividades. No quisiera seguir adelante con la fundamentación de los derechos de segunda generación sin volver a un aspecto que me parece importante ampliar respecto del constitucionalismo. Para que quede más claro, el concepto de constitucionalismo, la doctrina del constitucionalismo, y hagan un asterisco, una llave, volvemos momentáneamente al primer punto, disculpen, suelo no hacer esas regresiones en el tema, pero creo que puede contribuir a aclarar. La noción de constitucionalismo es inseparable, es inescindible, no se puede escindir, no se puede separar de la idea de democracia, de la idea de Estado de Derecho y de la noción de la limitación del poder. Es decir, el constitucionalismo supone la democracia supone el Estado de Derecho implica la limitación del poder. Y volvemos al inicio, porque la limitación del poder es plasmada por el constitucionalismo, es una especie de círculo donde estas cuatro nociones, que no son sinónimos, están, sin embargo, diría, esencialmente conectadas, porque no hay constitucionalismo sin democracia, sin Estado de Derecho, sin limitación del poder. Ahora sí, yendo al fenómeno, yendo a la fundamentación de los derechos sociales, ¿por qué son necesarios? ¿Cómo se los ha justificado jurídicamente y políticamente? La doctrina es conteste en indicar que la igualdad formal, la mera igualdad ante la ley, todos iguales ante la ley, no alcanza. No alcanza porque la igualdad formal es necesaria, pero no es
suficiente. Ustedes bien que conocen la diferencia entre necesario y suficiente, porque algunas cosas son necesarias, pero per se, por sí, no son bastantes, no son suficientes. La igualdad formal está muy bien en cuanto nos asegura que todos somos iguales ante la ley, pero es la igualdad del rico y del que duerme bajo el puente, decía algún poeta francés del siglo XIX. Entonces, el que duerme bajo el puente y el rico o ultra rico son iguales ante la ley, pero uno duerme bajo el puente. Entonces, la igualdad formal no alcanza y es por eso que debe existir una acción del Estado tendiente a nivelar, tendiente a realizar efectivamente, realizar en la vida, en la práctica, la igualdad formal. Que la igualdad formal se parezca a la igualdad en la vida. Y eso no se logra sino es con un hacer, con una intervención del Estado, sosteniendo o impulsando o priorizando a determinadas categorías, determinados grupos, ciertos colectivos. Por eso es que son necesarios los derechos sociales, porque la igualdad formal, la igualdad liberal, no alcanza, es indispensable. Para llegar a la premisa de la igualdad fue necesario siglos de historia, revoluciones y, en definitiva, mucha agua bajo los puentes, porque antes se partía de la base legitimada de la desigualdad, esto es la esclavitud, y la justificación del dominio de unos sobre otros. Entonces, cuando se dejó atrás la doctrina de la desigualdad natural para proclamar la igualdad formal, la humanidad dio un paso, y no hay que quitarle valor a eso. Lo que pasa es que después, 50, 80, 100 años después, era evidente que con esa igualdad formal no alcanzaba y que había que hacer algo más. Y entonces fue la hora de esta segunda generación, fue la hora de los derechos sociales. Creo que queda claro el concepto de derechos de primera generación, derechos individuales, es decir, derechos civiles y políticos, como límite o non plus ultra a la acción del Estado, como intangibilidad de libertades individuales, y los derechos de segunda generación como una acción que el Estado debe garantizar para lograr mínimos aceptables en los distintos terrenos, de modo tal que la igualdad proclamada ante la ley se parezca a la igualdad en la vida, en la realidad, en el mundo y en el bajo mundo, como decía el filósofo italiano Benedetto Croce. Yo no creo que un Estado elige ganadores y perdedores. Que hoy me hace esa pregunta. La última doctrina que recuerdo que elegía ganadores y perdedores fue el fascismo y el nazismo, porque fueron las últimas doctrinas irracionalistas que proclamaron la desigualdad. En el caso del nazismo, la desigualdad racial. En el caso del fascismo, la desigualdad de las élites, de los elegidos para gobernar por su carácter eh, de mayor sabiduría. Alguien me podrá decir, y bueno, con la dictadura del proletariado se podría decir que había también una concepción más o menos similar, es decir, que se elegía a algunos en detrimento de los demás. Bueno, no sé, eso será una discusión de teoría política, lo que excede a la historia del derecho, pero ante la observación que vi en el chat, digo, los últimos estados que eligieron a unos por sobre otros fueron el Estado nazi, el Estado fascista y el Estado soviético. Ya les dije, para mí el Estado norcoreano, que se denomina comunista y dictadura del proletariado, es la familia es una dinastía ultra represiva, y ni siquiera de una familia, es de los que sobreviven a las matanzas de los otros.
porque hay unos que mandan matar a los demás, y eso repasen la historia de los últimos años. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Creo que queda claro el fundamento de los derechos sociales, de dónde surge la fundamentación, por qué y para qué. Vamos a llegar a nuestro núcleo del tema. Ahora sí, el fenómeno de la constitucionalización de los derechos sociales. Ya hemos hablado del constitucionalismo, ya hemos hablado de los derechos sociales ahora, y de la fundamentación de los mismos. Ahora vamos a hablar de la acción de constitucionalización, es decir, de la recepción en textos constitucionales de este conjunto de derechos sociales. Ya les dije que hubo, y lo digo en singular, no hubieron, no hay plural, hubo tres constituciones, la constitución mexicana del 17, la alemana del 19, la española del 31, y la nuestra que se nutre de esas fuentes, pero las fuentes son esas tres, ¿no? Esas fuentes, esas tres, México, Alemania, España, tuvieron sus antecedentes tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX. Y esto es muy interesante porque refiere a la historia del reconocimiento de los derechos sociales. Y en ese sentido les voy a mencionar cuatro antecedentes. Dos de la Revolución Francesa, por lo tanto, fines del siglo XVIII, y dos de mediados del siglo XIX. Es decir, nosotros antes de esas tres constituciones, del primer tercio del siglo XX, México, Alemania y España, encontramos cuatro antecedentes relevantes, dos en la Revolución Francesa, dos en el siglo XIX, donde hay una proclamación expresa de los derechos sociales, no con un carácter universal y total, pero son los primeros esbozos, es decir, es el camino, la ruta hacia el reconocimiento de los derechos sociales. Y el primero de esos antecedentes es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Derechos Humanos francesa del 24 de agosto de 1789, que tiene dos pasajes que refieren a cuestiones sociales. En esa declaración hay un artículo 24 donde se dice que los públicos son, socorros públicos son una deuda. La declaración es de 1789, agosto de 1789. La revolución se señala simbólicamente el 14 de julio como el día de la toma de la Bastilla. 40 días después, el 24 de agosto de 1789, se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo artículo 24 estableció que los socorros públicos son una deuda sagrada de la sociedad. El concepto todavía es muy embrionario, socorros públicos, que sería la traducción del francés. Todavía no hay una definición muy precisa de cuáles son esos socorros públicos que constituyen una deuda sagrada, pero al menos hay un primer reconocimiento del carácter social de ciertos derechos. Y a artículo seguido, el 25 de la misma declaración, se establece que la garantía social de los derechos, la garantía social de los derechos es una cuestión de soberanía nacional. La garantía social de los derechos hace o es una cuestión de soberanía nacional. Un segundo antecedente de la formulación de derechos sociales lo tenemos en la misma Revolución Francesa, en la famosa Constitución de 1793. Ustedes recordarán, hubo una primera Constitución en 1791 y una Constitución más radical de 1793. Allí sí, en esta Constitución, se expresa claramente que la instrucción, no se habla de la educación, la instrucción y los socorros públicos, instrucción y socorros públicos, son derechos sociales
Y al mismo tiempo, el mismo texto, en su preámbulo, refiere al goce de todos los derechos humanos, todos. Significa los derechos civiles y políticos y los derechos sociales que comienzan a esbozarse en el texto constitucional. Hay aquí una primera formulación, como dije, muy embrionaria, todavía muy en ciernes. En el siglo XIX hay dos textos muy próximos en el tiempo: la Constitución francesa posrevolucionaria, después de la Revolución de 1848. La Constitución francesa de 1848 habla de un reparto equitativo en la sociedad. Y al año siguiente, 1849, en el espacio alemán, no digo Alemania porque la unificación alemana, ustedes saben, se produjo recién a comienzos de la década de 1870, pero dentro de lo que luego fue Alemania unificada, la Constitución de Frankfurt, conocida porque en esa ciudad fue jurada, la Constitución de Frankfurt introdujo dos derechos sociales. Uno, la creación de escuelas por el Estado, y dos, la gratuidad de la enseñanza. Escuelas gratuitas. Y hasta allí lo que se avanzó en los siglos XVIII y XIX, no mucho más. Todavía no hablamos de derechos del trabajo, no hablamos de derechos de huelga, no hablamos de derecho a las 8 horas. Todo eso vino en el siglo XX, que es a donde llegamos en este momento, a la tríada México, Alemania, España, 1917, 1919, 1931, siendo México el país precursor en esta materia. Cabe reconocerle a los mexicanos su condición de pioneros en la materia, en la misma época en que México constitucionalizaba los derechos del trabajo. Uruguay ya los tenía, y diría que igualmente avanzados, pero a nivel de ley, no a nivel de constitución. El ingreso de ese bloque de derechos en la Constitución se produjo en 1934, ni siquiera en la Constitución del 17. Pero si hablamos de textos constitucionales, la referencia es a México porque fue el primer estado que lo llevó al rango superior de la Constitución, mientras otros, como Uruguay, fuimos países pioneros en la legislación laboral, pero manteniéndonos dentro de la esfera legal, no constitucional, lo que no quita mérito al proceso. Simplemente desde el punto de vista formal hay una diferencia obvia que no podemos desconocer. La Constitución de Querétaro, así conocida porque fue proclamada en esa ciudad mexicana, es de 1917 y fue el resultado de la famosa Revolución Zapatista de 1910-1911. Dentro de esa Constitución hay dos artículos, el 27 y sobre todo el 123, muy fácil acordarse, 1, 2, 3. El artículo 123 fue en su momento una especie de catálogo de derechos del trabajo. La lista de los derechos del trabajo estaba toda incluida en ese artículo 123, al punto que fue en su época, y lo es todavía, motivo de orgullo para los mexicanos. El artículo 123 de la Constitución del 17 es el Maracaná de los mexicanos, es el motivo de orgullo, así como nosotros tenemos una fecha patria, ¿no? En el día de Maracaná, y seguimos hablando de Maracaná 76 años después, los mexicanos siguen hablando más de un siglo después de su artículo 123, al extremo que en México es muy común, y yo lo vi, calles
plazas, avenidas que se llaman artículo 123. Y ya se sabe que es 123 de la Constitución de 1917, como acá se sabe que es 18 de julio por la Constitución de 1830. No es necesario, cuando le dicen al taximetrista, voy a la Facultad de Derecho, 18 de julio, número 1824, no le dicen 18 de julio de 1830, porque los mirarían raro. A los mexicanos, cuando les dicen artículo 123, saben que es su camiseta en términos de orgullo nacional, porque fueron los abanderados en ese sentido. Allí, en ese artículo 123, que después fue podado en sucesivas reformas, se hablaba, primero, como premisa general del trabajo digno, es decir, se introdujo la idea del trabajo digno. Y a texto expreso se establecía la limitación de la jornada a 8 horas si era trabajo diurno y 7 horas si era trabajo nocturno, para todos los trabajadores, fueran públicos o privados. Se introdujo el descanso semanal, 6 días de trabajo, 1 de descanso. Se introdujo el principio fundamental del derecho del trabajo a igual salario, igual remuneración, principio de igualdad. Se proclamó la protección de la maternidad, la protección de la mujer trabajadora, la protección de los menores frente a la explotación, es decir, la regulación del trabajo infantil. Se estableció la libertad de coalición, la libertad de asociación, constituir sindicatos, que hasta ese momento era tolerada. Ustedes recuerdan, yo les dije que las coaliciones obreras primero fueron reprimidas, después fueron toleradas de mala gana, después aceptadas y finalmente jurídicamente proclamadas. El derecho de huelga, ya no como una desviación o un delito, como se lo concebía en la primera época, sino como un derecho de protección de los trabajadores. Ese artículo 123 también incluía la protección del trabajador frente a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Se dan cuenta de la diferencia. Si una máquina le amputa un dedo a un trabajador es un accidente. Si alguien pierde el oído como consecuencia del ruido en la fábrica es una enfermedad profesional. La ley protege por igual a los trabajadores frente a los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Todo esto estaba en el artículo 123. 2 años más tarde, bueno, primero, ¿qué fue de la vida para no perder el hilo? ¿Qué fue de la vida de esta constitución? Y bueno, fue un gran avance y una gran frustración, porque en realidad la aplicación se dio muy parcialmente. Así como ustedes recuerdan, la Constitución de 1830 era avanzada en el texto en Uruguay, pero inaplicable, no les digo al norte del Río Negro, era inaplicable a 80 kilómetros de Montevideo. Era una constitución para un Estado, digamos, para una realidad que no existía. Eh, entonces, la gran frustración fue que se avanzó muchísimo en la proclamación de derechos, pero no tan rápidamente en la práctica. Y ese es un problema de técnica, es una cuestión de política legislativa. ¿Qué conviene más? ¿Subir la vara para que la realidad después vaya aproximándose o buscar en forma minimalista mínimos consensuados y de a poco ir avanzando en pasos que garanticen una aplicación efectiva? El debate está abierto, porque a nivel internacional se han seguido las dos técnicas. La del maximalismo, es decir, subir la vara, y la Constitución del 17 es el ejemplo de esto, o el minimalismo de una convención de los derechos del niño,
que es criticada porque es muy liviana, porque es muy lisa, de poco calado en algunos aspectos y deja muchas ambigüedades, pero es la que tiene, la convención que tiene más estados que la han ratificado en todo el mundo. Entonces, ahí es donde hay algunos que hablan de la ambigüedad constructiva, que son como esos pasos en el río, ¿no? Esos pasos de poco calado donde para seguir avanzando hay que alivianar la carga o pasar a un buque de menor calado. Entonces, bueno, cuando la comunidad internacional no se pone de acuerdo en determinados aspectos, opta por la ambigüedad y, por ejemplo, ¿no? En la famosa definición de la vida, la Convención Americana de Derechos Humanos dice, en general se entiende que existe vida desde la concepción. En general da lugar a la interpretación de que puede haber una interpretación a contrario sensu, que en particular en tal caso un país se excepciona. Entonces, cuando establecemos esas cláusulas de en general o se entiende por y viene una definición ambigua, porque se está tratando de avanzar a la medida de lo posible. Bueno, la vida de la Constitución de Querétaro fue bastante azarosa, porque en 1931 vino una ley del trabajo que excluyó, sacó a los funcionarios públicos del artículo 123. Es decir, vino una reglamentación, una ley federal del trabajo para los empleados públicos que se regirían por sus propios estatutos, es decir, que no irían por el Estatuto General del artículo 123, con lo cual lo sacó de ese carácter amplio y universal que claramente implicaba no un paso para atrás, dos pasos para atrás. Vieron que a veces se dice, doy un paso para atrás para dar dos pasos adelante. ¿No? Estos fueron dos pasos para atrás, o dos, o no sé cuántos. Pero claramente la Constitución de Querétaro de a poco fue tropezando con limitaciones en la práctica, en la vida, y con podas, para no decir talas, porque sería un poco duro. Y los mexicanos siguen muy orgullosos de su Constitución y bueno, tienen buen mérito en ese sentido. 2 años más tarde, y ahora sí, voy a la Constitución alemana de Weimar, de Weimar, es la constitución de la república nacida de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que el que pierde paga. Y a Alemania se le impusieron unas condiciones terribles, que eran la revancha por la guerra franco-prusiana de 1870. Por algo el armisticio fue firmado en el mismo lugar, en un vagón. O sea, simbólicamente, Francia, una de las potencias vencedoras, le cobró, e Inglaterra le cobró a Alemania los platos rotos por la Primera Guerra Mundial, imponiéndole reparaciones costosísimas, prohibiciones de tipo militar, etcétera, todo lo cual después fue burlado por los nazis, que capitalizaron el descontento y la frustración popular por la derrota alemana, por la miseria que se generó, por el desastre económico, la hiperinflación. Permítanme hacerles un cuento familiar que les explicará cuál era la situación de Alemania en el preámbulo del nazismo. Tenía un tío abuelo al que le pasaron dos cosas. Estuvo, cuando fue a Berlín en la época del ascenso del nazismo, él tenía una apariencia semita, apariencia, ya responde en origen semita, y por el hecho de serlo nomás fue prácticamente que apaleado por una horda nazi, que cuando él les habló en español entendieron que era un extranjero y lo dejaron ir, pero básicamente lo que iban era a perseguir un judío y le iban a dar una paliza, y él les habló en español y no sé qué les dijo, pero enfilaron para otro lado. Es decir, eso habla del clima de hostilidad espantoso que había. Constitución alemana de 1919, preguntan en el chat. Esto que yo estoy contando es de 1933-34. A mi tío abuelo se le terminaron los marcos alemanes y rascó en la valija y encontró unos pocos pesos uruguayos. En esa época, el peso uruguayo llegó a estar a la par del dólar y logró que le cambiaran esos pesos uruguayos. Le dieron una valija entera de marcos alemanes y las últimas 24 horas, que las iba a pasar sin dinero, con esos pocos pesos uruguayos, como resultado de la fortaleza de la moneda uruguaya y la depreciación del marco alemán, tuvo una vida de rey en las últimas 24 horas en Alemania antes de volverse. Entonces, eso marcaba, por un lado, el caos de un país que estaba desquiciado económicamente, en medio de una gran frustración y con tendencias autoritarias
irracionalistas creciendo, es decir, la marea nazista que tomó finalmente el poder en 1933. Y el asalto del Estado por parte de los nazis fue la muerte de la Constitución Republicana de Weimar. ¿Qué es lo que establecía esa Constitución? Y al igual que la Constitución mexicana, era un modelo de Estado social. Era una maravilla, la Constitución era una maravilla. Terminó en un desastre político, pero no por la Constitución, sino por las circunstancias, por lo que les estoy explicando, que en definitiva la situación de Alemania se desquició porque le impusieron condiciones imposibles y porque además el caldo de cultivo de odio y de resentimiento generó la peor respuesta posible, ¿no? Eh, esa constitución entonces tuvo una corta y efímera vida, murió con el nazismo. En España, y paso a la tercera constitución, la de 1931, ocurrió algo similar, porque en el año 1931 se proclamó la República en España, es decir, se terminó con la monarquía. Se proclamó la República, pero esa República duró muy poco. Eh, la Guerra Civil se inició el 18 de julio de 1936. Un español un día, docente de Islas Canarias, me preguntó, 18 de julio, ¿qué recuerdo? Y entonces le dije, no, quédate tranquilo que no es el 18 de julio de 1936, no es el alzamiento franquista, es la fecha de la primera constitución. Y me dijo, sí, lo sabía, pero no, digamos, sabía que no era por el alzamiento franquista de 1936, pero que era otro 18 de julio, pero no sabía 18 de julio de qué y por qué. Entonces, en España esa constitución rigió desde el 31 y era una constitución muy avanzada que fue el modelo de nuestra constitución de 1934, hasta que sobrevino la guerra civil y luego el franquismo. Y la salida del franquismo derivó no en una república, no en una monarquía, sino en un híbrido establecido por la Constitución de 1978, que fue esta monarquía constitucional que tienen los españoles, digamos, una variante de la versión inglesa liberal surgida en el siglo XVII. La idea de Franco era la monarquía y que el rey Juan Carlos I fuera el rey y que no hubiera un parlamento. Claramente no iba por ahí, pero Juan Carlos, luego de la muerte de Franco, entendió otra cosa y España se orientó en una dirección distinta de lo que estaba prevista en la sucesión del poder. En realidad Franco tenía otro sucesor, pero lo mataron en 1973 en un atentado. Entonces por allí, digamos, la idea era que Juan Carlos reinara y que el otro sucesor, eh, que era Carrero Blanco, gobernara él. Pero un atentado terminó con la vida de este colaborador de Franco y en definitiva España viró hacia la monarquía constitucional. Esa constitución española de 1931 fue la base de la Constitución uruguaya de 1934. Ustedes ya conocen la sucesión constitucional, la profusa serie de constituciones que hemos tenido, 1830, 1917, 1934, 1942, 1952, 1967, con las reformas del 96, de 1989, 1996 y 2004, que no modificaron toda la Constitución, pero le introdujeron algunas reformas específicas. ¿Cuál es el mérito de la Constitución del 34? Bueno, primero, es una Constitución aprobada en un periodo de facto, porque lo fue, es una Constitución nacida después del golpe de Estado de 1933. Lo que no llegó a ocurrir en 1980, cuando la dictadura propuso la Constitución y fue rechazada por el pueblo en un hecho uruguayísimo, único en el mundo. La única dictadura que perdió un plebiscito y respetó el resultado fue la dictadura uruguaya. Ninguna otra dictadura pierde un plebiscito porque hace fraude. Pero bueno, ahí en la mentalidad de los militares quedaba un sesgo de respeto por el régimen electoral que, por un lado, la soberbia y la confianza que les hizo pensar que ganaban fácil, y por otro lado, la intangibilidad del resultado electoral y la base de las leyes electorales, que si no se los dije, se los digo ahora, las leyes electorales de 1924 y 25 son una maravilla.
hay algunos que las quieren reformar, introducir otro tipo de sistema de votación, se supone que más moderno, el voto electrónico y qué sé yo. Déjenme con el viejo régimen que si está bien no lo arregles, como dicen los americanos. Si está bien no lo toques, ¿no? Si el auto está bien no lo llevas al taller. Entonces, hemos tenido un siglo de transparencia electoral, es cierto, hubo alguna denuncia de fraude en 1971, hubo algún episodio, pero en todo caso hubo una trampa a la ley, no falló la ley, le hicieron trampa a la ley, que es otra cosa. Por allí es que eh, nosotros tenemos el orgullo de haber sido un pueblo que rechazó un proyecto constitucional de una dictadura. La Constitución del 34 fue, sin embargo, hija y fue producto de un golpe de Estado. ¿Cuál es la virtud de la Constitución del 34? No el haber sido resultado de un golpe de Estado, desde luego. No les habla un golpista, precisamente. El mérito de esta Constitución fue que introdujo una segunda sección titulada Derechos, Deberes, Garantías, artículos 7 a 72, como un bloque de garantías con un artículo genérico, el artículo 72, extremadamente garantista, ¿no? La presente enumeración de derechos, deberes, garantías, no excluyen los que son inherentes a la forma, a la dignidad inherente a la personalidad humana o a la forma republicana del gobierno. Una cláusula de garantía por si algún derecho no estaba enumerado. Por ejemplo, el derecho a no ser víctima de desaparición forzada no estaba en ese texto. Y no por esto el Estado tiene derecho a desaparecer personas. ¿Por qué? Porque es un derecho inherente a la personalidad humana que deriva de la forma republicana de gobierno. El derecho al nombre, el derecho a la identidad, se introdujo mucho después de 1934. Se introdujo primero con la Convención de los Derechos del Niño, después con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero nadie dudaba antes que era un derecho inherente a la personalidad humana. Ese bloque de derechos, deberes, garantías, 7 a 72, fue obra de esta Constitución del 34, cuyos antecedentes nos conectan con España, Alemania y México. Es decir, que esas tres malogradas constituciones por lo menos sirvieron de biblioteca para otros constituyentes en otras latitudes y con constituciones que tuvieron una vida mejor y mucho más productiva. Con esto vamos llegando al final. Nos queda un quinto punto que es, antes Martina pide la palabra. Adelante. Profe, a ver si entendí bien, ¿sería del artículo 7 al 72 o el Al 7 y el 72? 72. 7 hasta el 72. Ok, gracias. 7, 8, 9, 10 hasta 72. Y esa es una sección entera, derechos, deberes, garantías, que se introdujo en la Constitución del 34 y que incluye, gracias Martina por la pregunta, porque me parece que sobrevolé el tema, eh, derecho a la vivienda. Todo habitante de la República tiene derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la educación. Lo vieron en derechos sociales, me alegro mucho, entonces, si lo vieron, no es necesario que lo repita, pero eh, esto les hace ver a ustedes cómo estamos inscriptos dentro de la doctrina del constitucionalismo social, cómo la Constitución del 34 conecta con toda esta doctrina cuyos alcances, fundamentos y demás hemos explicado. Nos queda ver, si no hay otra duda, nos queda ver la internacionalización de los derechos sociales a través de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es una oficina que funciona en Ginebra y que fue creada en su momento, en 1919, como parte de una organización internacional llamada la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, que es el antecedente fallido de Naciones Unidas. Veo que hay gestos como que conocen esa experiencia fallida. La Sociedad de las Naciones cayó en el descrédito total después de la invasión fascista a Abisinia, a lo que es hoy Etiopía, en el Cuerno de África. Y en definitiva, la crisis de la Segunda Guerra Mundial arrastró el proyecto de la Sociedad de las Naciones, dando lugar en 1944-45 a las Naciones Unidas, que hoy atraviesan un momento crítico, pero que hasta ahora por lo menos vienen sobreviviendo. La crisis de las Naciones Unidas, créanme que es
impensada para alguien que, como yo en su momento, estudió Derecho Internacional Público y para una generación que aprendimos y nos enseñaron y creíamos que el derecho internacional era otra vez un non plus ultra, un no más allá, que era un principio absoluto, hasta que vino la invasión a Crimea en 2014, la invasión a Ucrania en 2022 y otros desastres, donde el derecho internacional público ha sido gravemente desconocido. Y menciono uno, pero podría seguir con muchísimos ejemplos, incluso más recientes. La OIT es el sobreviviente, la rama sobreviviente de un proyecto fracasado, porque la OIT era una agencia de la Sociedad de las Naciones, la Sociedad de las Naciones murió dando lugar a las Naciones Unidas y la OIT quedó como una oficina internacional autónoma y ha sido exitosa realmente. Rafael me pregunta si la ONU falló en la guerra de Ucrania. No falló la ONU, fracasó la comunidad internacional, pero fracasó estrepitosamente, primero cuando se toleró la invasión a Crimea. El problema es que cuando al león vos le das de comer y crees que lo vas a calmar, la política de concesiones históricamente ha sido un desastre. Y la invasión de Ucrania es el resultado de una política de concesiones donde se le dio de comer al león en 2014 y la comunidad internacional miró para otro lado, y después vino la invasión a Ucrania 8 años más tarde. Esto tuvo un antecedente, la anexión nazi de Checoslovaquia en 1938, cuando el primer ministro francés era Daladier y el primer ministro británico era Chamberlain, miraron para otro lado y se hicieron los desentendidos. Y eso es el punto máximo de la llamada política de concesiones, que no hizo otra cosa que darle más furor a la bestia nazi. En lugar de calmarlo, lo enfurecieron más todavía y lo empoderaron más. Entonces, esa es mi respuesta con respecto a Ucrania. Es decir, que es algo más complejo, que no es tanto la institucionalidad, fracasó el sistema y entró en crisis el sistema gravemente. Y no es la única crisis que tenemos. En América tenemos una crisis brutal del sistema de protección interamericano de derechos. ¿Por qué? Porque como consecuencia de las dictaduras de la seguridad nacional, la primera en Brasil y las últimas en la década del 80, Uruguay estuvo en esa serie, a partir de 1988, los primeros casos, ¿no? Velázquez contra Honduras, otros casos que fueron los leading case de los derechos humanos en el sistema interamericano, se fueron desarrollando sentencias muy buenas sobre crímenes de lesa humanidad, etcétera. Algún presidente como Fujimori en Perú terminó preso, es decir, hubo consecuencias. Pero después un día vino Chávez y se fue del sistema interamericano de derechos humanos y empezó la crisis del sistema interamericano de derechos humanos y hoy, digamos que ya las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen el peso, no tienen la fuerza que tenían hace 30 años. Y eso para nosotros era una especie de dogma. Cuando venía una sentencia, decían, bueno, por acá vamos y esto hay que respetarlo. Entonces, por eso digo, la crisis del sistema internacional es mucho más profunda que esta crisis accidental de Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo para ir redondeando, porque ya estamos en condiciones de ir cerrando el tema. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tuvo el mérito, tuvo la virtud de ir regulando todos los aspectos del mundo del trabajo, empezando por los primeros y más elementales, la ley de 8 horas, el descanso semanal, las vacaciones, la protección del salario, la protección del empleo, la maternidad, el trabajo infantil, la seguridad social, todos los aspectos elementales, para luego ir avanzando a cuestiones mucho más específicas. Y lo cierto es que los convenios, que son los tratados de la OIT, los convenios de la OIT, han sido ratificados en su mayoría, no todos, pero la masa mayor de convenios ha sido ratificada por casi todos los países. Es decir, que la mayor parte de los tratados fueron
aceptados y ratificados por la mayor parte de la comunidad internacional. Y ese es el éxito de esta internacionalización de los derechos del trabajo. Y ahí yo no veo que haya un sistema, por lo menos esa parte del sistema internacional no parece estar en crisis. Ya sea algún laboralista me podría decir, sí lo está por la llamada flexibilización o desregulación o el retroceso en determinados países. No me voy a meter en ese tema. Ustedes seguramente van a tener la posibilidad de estudiar ese fenómeno, pero diría que si hay una crisis en ese aspecto es menor que en otras partes del sistema internacional de protección de los derechos. No pasa de ser una opinión personal, pero creo que tiene sustento empírico. Bueno, gente, dicho esto, les pregunto si quedó alguna duda del tema de hoy. No es un tema difícil y además tiene muchos puntos de intersección con aspectos que ustedes han tratado en otras materias y lo veía en quienes tienen encendida la cámara, entonces les agradezco en particular porque me han ayudado a dar la clase, porque cuando hacen un gesto de asentimiento yo ya sé que tengo que alivianar y que no es necesario extenderme en aspectos. Ayer eh, participé en la segunda sesión de este periodo de la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República. Integro, tengo la suerte de ser secretario por el orden docente y una funcionaria de la universidad me preguntó, ¿y vos das clases presenciales? No, ya no doy clases presenciales. Hoy estoy en Montevideo, pero normalmente estoy desde el interior, doy clases desde Punta del Este. Y me preguntó, ¿y cómo es dar clase virtual? Le dije, mira, en principio fue algo desgraciado como resultado de la pandemia y odiaba la clase virtual. Después me acostumbré y hoy es lo que me permite mantenerme como docente activo, porque si no, este curso no lo estaría compartiendo con ustedes. Tendrían otro docente, pues yo clases presenciales no puedo, no tengo, no me da la vida y el tiempo para venir a Montevideo a dar clases. Entonces, esto es un expreso agradecimiento y reconocimiento a quienes a lo largo del curso me han ayudado con la cámara prendida o con los gestos que me hacen entender esa retroalimentación que no la tengo porque no estoy en un salón, a través de ustedes sí lo tengo, eh, a través de las preguntas que me han hecho, preguntas a veces que me han dado la posibilidad de entender que había ido demasiado rápido, y en algunos casos preguntas como una pregunta de hoy que me dejaron pensando, ¿no? Son las mejores cosas. Así que bueno, yo les deseo, gracias por los comentarios, les deseo éxito en la prueba. Mucho más allá de eso, les deseo éxito en la carrera, que cumplan la meta que se han propuesto. Como les dije el primer día de clase, esto tiene mucho que ver con la perseverancia de ustedes, con la noción de fracaso exitoso, es decir, tomar el revés como el antecedente de una reacción positiva. Y el otro día leía un artículo muy interesante, hay psicólogos que dicen que alrededor del 25 a 30% de las cosas no salen como las planificamos. Entonces, si no tenemos un buen manejo de la frustración, estamos en problemas. Para hacer una carrera universitaria hay que tener convicción. Primero, hay que ser, como lo somos todos nosotros, unos privilegiados, que hacemos lo que nos gusta. Para mí es un privilegio dar clases, para ustedes es un privilegio poder ser alumnos de la Universidad de la República y cursar en forma gratuita. Eh, hay que ser como les digo, ¿no? Un agradecido a eso y requiere mucho de convicción en el proyecto propio. Me permito tomarles estos breves minutos finales para insistir en esas ideas capitales y que además las vocaciones son muchas veces subsiguientes a las elecciones, es decir, a veces una opción profesional está clara desde los 14, 15, 18 años y a veces la vocación se va construyendo sobre la marcha y les diría, a veces por ensayo y error. Y todos esos caminos son válidos. Lo importante es que lleguen a la meta que se han propuesto. Bueno, gente, no me extiendo más, no quiero ser pesado con estas cosas finales. Les agradezco muchísimo la atención, les envío un afectuoso saludo y éxito en la prueba. Gracias, chau, Muchas chau. gracias, profe. La verdad, muy buenas sus clases. Bueno, un Muchas abrazo, gracias, gracias, profesor. gracias. Gracias. Gracias, Saludos. profe. Gracias.